Nuevamente, buenas tardes. En el marco de nuestro simposio de investigaciones en salud, aprendizaje y retos de la epidemia del siglo XXI, queremos darle continuidad al proceso de los resultados de investigación de las disciplinas relacionadas con la escuela de rehabilitación humana o de la teoría de rehabilitación. Queremos ofrecer una excusa por el pequeño retraso, hemos tenido que resolver algunas dificultades técnicas. Para iniciar la sesión de este momento vamos a darle la palabra a la investigadora que nos van a presentar la investigación Valores de movilidad torácica en población escolar de Aguascalientes en el año 2020 y su relación con la obesidad. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el día de hoy el tema de valores de la movilidad torácica en población escolar de Aguascalientes en el año 2020 y su relación con la obesidad. Esta investigación fue realizada por nuestras compañeras, quienes son Nayanara Ramírez, Perla Granados, Merisu Enciso Morales, Karen Romero y su servidora Yesenia Santos. Nosotros recientemente tuvimos la oportunidad de poder participar en un asesoramiento de estancia remota, el cual fue impartido por la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte en Cali, Colombia, en donde fuimos asesoradas y acompañadas a lo largo de toda la investigación por la profesora Stephanie Tonguino Rosero, al igual que por nuestra profesora de aquí de México, Natalie Escobar Durán. Bueno, pues como una breve introducción vamos a hablar rápidamente de lo que es la movilidad torácica. Esta es la capacidad que tienen tanto los pulmones como la reja costal y los tejidos adyacentes de expandirse con ayuda de la musculatura. En esta investigación nosotros realizamos la valoración de la expansión torácica en población infantil con normopeso, sobrepeso u obesidad. Así pudimos ver cuáles eran los valores estándares. Al igual que vimos si había alguna alteración con las personas que tenían un índice de masa corporal alto, ya que la obesidad es considerada un factor de riesgo en lo que es el sistema respiratorio, ya que se ve alterado tanto la mecánica como la función ventilatoria. Por lo que nosotras usamos el método, la cirtometría, que es un método objetivo, el cual nos ayuda a tener los valores de la expansión torácica y pues saber cuáles son las deficiencias. Bueno, el planteamiento del problema que nosotros tuvimos para poder realizar esta investigación es que actualmente existe una deficiencia de información principalmente en México como en Colombia también, y aquí tanto en Aguascalientes no existen como las medidas estándares de la expansión torácica. Es por eso que a falta de esto, en algún futuro no se puede hacer como alguna comparación respecto al recibir algún tratamiento para la alteración respiratoria. Y esto nos llevó a nuestro objetivo, el cual es describir los valores de la expansibilidad torácica en niños de 8 a 11 años de edad en un colegio del estado de Aguascalientes en el periodo de febrero a abril del 2020 y analizar su posible relación con la obesidad. Esto también es, como lo comentaba mi compañera, debido a que en Aguascalientes ocupamos como estado el tercer lugar en obesidad infantil. En el material y métodos, pues este es un estudio de corte transversal realizado en el periodo de febrero-abril de este mismo año, 2020, donde fueron excluidos niños que presentaran alguna enfermedad osteoarticular o neuromuscular, alguna deformidad, alguna enfermedad ya sea asma o antecedentes de enfermedades respiratorias, algún trauma en abdomen o tórax y algún deterioro neurológico. Fueron, como ya había dicho mi compañera, incluidos voluntariamente niños y niñas de 8 a 11 años que estuvieran en Aguascalientes. Nuestros cuestionarios que usamos para este estudio fueron el cuestionario de salud respiratoria basado en el ISAC para conocer si había algún antecedente de asma y un consentimiento informado, al igual que un cuestionario sociodemográfico, pues para saber cuál era el estatus socioeconómico del niño o niña. En la expansión torácica utilizamos lo que es la cirtometría axilar y sifoidea, en referencia con la anatomía del artículo de Bokenhauer, y el cual, pues ya como había mencionado, la cirtometría fue descrita por Karls en 1970 y este es un método objetivo, fácil y de muy bajo precio o costo.
La manera en que se realizó la medición es que antes de iniciar esta se le explicó al niño cómo es que debía de hacer las respiraciones, se le explicó que no tenía que realizar ninguna compensación y se hicieron 3 pruebas. Primero se le pidió que hiciera una máxima inspiración seguida de una máxima expiración y el resultado de este era lo que viene siendo el coeficiente respiratorio, que es precisamente el valor que se estaba buscando. Se realizaron 3 y entre cada prueba se le daba 10 segundos de descanso al niño para que pudiera compensar, pudiera descansar y así si la primera no lo pudo hacer de la manera correcta, que la siguiente lo hiciera de una mejor forma. Y respecto a estos 3 valores, se tomó el mejor, el cual fue el que se utilizó para hacer como la medición estándar. Asimismo, tenemos 2 puntos de referencia. Uno se realizó a nivel axilar, en donde la cara anterior fue en el tercer espacio intercostal de ambos hemitórax y en la parte posterior fue en el quinto proceso espinoso-torácico. Y también se realizó a nivel cifoideo, en donde la parte anterior fue a nivel de la apófisis cifoides y en la parte posterior fue a nivel del décimo proceso espinoso-torácico. Dentro de nuestros resultados, aquí tenemos que al principio fueron 52 niños los que se lograron reclutar, pero como lo comentó mi compañera, también pasaron por un proceso de exclusión en donde se les asignó el cuestionario ISAC y respecto a esto fueron excluidos algunos niños, quedándonos con 45. De los cuales solamente 12 presentaban ya sea sobrepeso u obesidad y los demás se encontraban dentro de su índice de masa corporal respecto a su edad. La mayoría de los niños fueron del sexo masculino, la edad predominante fue la de 9 años y en cuestión de su estatus social estaban en uno ya sea de medio a alto. En las descripciones antropométricas por sexo, aquí no tuvimos ninguna diferencia significativa. Lo único que podemos resaltar es que tanto niñas como niños tuvieron un promedio de 1.4 y pues de los 45, 12 presentaron sobrepeso u obesidad y la mayoría presentó normopeso. En cuestión de los valores de citometría axilar y cifoidea, el promedio fue de 4.9 con 1.2 general y con una mediana y un rango intercuartílico de 5.0 y 2.0. Aparentemente aquí podemos ver que los niños presentan valores mayores en comparación a las niñas, por lo cual estuvimos investigando y encontramos un artículo el cual respaldaba que aparentemente las mujeres tienen menores volúmenes pulmonares en comparación a los niños y una de las teorías con la cual se sustenta esto es debido a la distinta distribución de grasa corporal entre ambos sexos. Asimismo, recordar que durante una ventilación normal, el movimiento de la parte inferior del tórax está el diafragma y por la parte superior también se encuentra la musculatura paraesternal, los escalenos, entre otros. Y recordando que los niños, o sea, en general los varones, tienen mayor capacidad de fuerza respiratoria. Pero también es importante mencionar que estos artículos que estamos citando fueron realizados en personas mayores de 18 años a un rango de 35-40. Y nosotros hicimos estas mediciones en niños de 8 a 11 años, reconociendo que están en un periodo de niñez, que a partir de los 12 años es donde ellos empiezan como con un desarrollo más avanzado y en este lapso no hay cambios morfológicos ni físicos aparentemente que pudieran alterar pues nuestros resultados. En base a la citometría axilar y cifoidea, podemos notar que a nivel axilar el grupo la edad que tuvo mayor predominancia fue el de 11 años y a nivel cifoideo fue el de 8 años. De ahí en demás, aquí no notamos ninguna diferencia significativa. En cuestión del diámetro axilar y cifoideo sobre la reja costal, nos sorprendió que los niños que tienen sobrepeso y obesidad tienen mayores niveles de diámetro en comparación a los niños que tienen normopeso. Esto también tenemos que entender que el tener mayor diámetro no significa que estemos teniendo una mejor función pulmonar, sino al contrario, ya que debido al aumento del índice de masa corporal se pueden generar distintas repercusiones, ya sea en la mecánica ventilatoria, en la correcta función de la musculatura respiratoria, por lo que se ve afectada la fisiología pulmonar. Alguna modificación como muy
es que suele suceder una modificación en el patrón respiratorio, ya que se busca como compensar ese aumento que se genera por las cargas restrictivas y elásticas al querer tener un menor gasto energético, ya que las personas que tienen sobrepeso o obesidad suelen tener un patrón respiratorio que es más rápido y es más superficial. Entonces a ellos se afecta como su mecánica de esfuerzo, por lo que necesitan tener más ventilación y necesitan más demanda de oxígeno para poder tener un patrón respiratorio un poco más estable. Y pues por último, pese a que el valor P no mostró ninguna diferencia significativa en las tablas anteriores, lo que nos llamó la atención fue que la sintometría sifoidea en la población con normopeso presentó 1 centímetro mayor a comparación de la población con sobrepeso. Esto se debe a que, como había comentado mi compañera, las personas que tienen sobrepeso, pues al tener sobrepeso tienen un índice de masa corporal mayor, lo que tiene un tejido adiposo pues mayor a comparación de las personas con normopeso, por lo que hace que hay una hipertrofia en la musculatura que pues, nos ayuda a la respiración, así como el diafragma, ya que al haber un tejido adiposo o grasa, a nivel corporal, pues no hay una respiración completa y pues se ve comprometido principalmente el diafragma al momento de la inspiración y la exhalación por la presión que ejerce la grasa. Sí, aquí es importante mencionar que la presión que nos está generando esa grasa a nivel abdominal evita o dificulta el que durante la inspiración el diafragma pueda realizar el movimiento, descendente. Entonces, al momento de que no desciende de manera correcta, no se genera una expansión torácica adecuada. Ya para concluir, pues este estudio pudimos conocer los valores estándares de movilidad entre 8 a 11 años, ya que México no se contaba con un estudio reciente y en base a esto pues nos pudimos dar cuenta de que además de que si hay obesidad, cómo es que esta altera lo que es la función pulmonar y sobre todo la mecánica ventilatoria. En base a esto, pues como no pudimos tener una muestra demasiado grande, solo contamos con 45 niños, nos gustaría pues seguir estudiando y pues viendo que además pues se ve alterado o se ve como afectado tanto por el sexo, edad y raza, y sobre todo que ahorita son niños y todavía no están como en la etapa de la adolescencia o en la etapa de adultez donde hay mayores cambios. No, y eso sería todo. Muchas gracias. ¿O tiene algún comentario sobre las investigaciones? Le orientamos para que por favor a través del chat pueda hacer usted uso de este recurso. Agradecemos por los interesantes resultados de la investigación. Nos deseamos a los investigadores por esta investigación y deseamos éxito en sus futuras investigaciones. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y acompañarme en esta presentación.
El día de hoy quiero compartirles una ponencia que está titulada Pérdida de capacidad laboral y desarrollo personal en trabajadores reincorporados. Mi nombre es Ana Milena Galarza Iglesias, soy terapeuta ocupacional y pertenezco a la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle. Les voy a compartir un contenido, primero unos conceptos generales, los antecedentes que está sucediendo en Colombia referente a los trabajadores y la pérdida de capacidad laboral, el objetivo de la investigación, la metodología, los resultados, una discusión, una propuesta que traigo para todos nosotros y el cierre. Ya a manera general, refiriéndonos específicamente a lo que es el rol del trabajador y desde mi profesión que es terapia ocupacional, quiero partir de que el ser humano durante toda la vida asume ocupaciones acorde con su ciclo vital y esto también acorde a sus capacidades y expectativas. Una de esas ocupaciones es la que está enmarcada en el trabajo, que es la que precisamente de la cual vamos a hablar. El trabajo es un derecho fundamental de todo ser humano. Permite suplir necesidades básicas, aporta las condiciones de salud, calidad de vida y bienestar, transforma el entorno a través de lo que el hombre hace con su trabajo, puede transformar el entorno y desarrolla su individualidad. Además, el trabajo posiciona a la persona en un rol social, que es un aspecto clave como indicador de inclusión social y aporta al desarrollo económico y social de todo un país y a nivel mundial. El trabajo permite tener independencia, permite que la persona tenga un desarrollo personal, autonomía y participar en diferentes espacios y asimismo proyectarse en un futuro. Como vemos, el trabajo es fundamental para todo ser humano. La capacidad laboral está definida de acuerdo con el decreto 1507 del 2014 del Ministerio de Trabajo en Colombia como el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten a una persona desempeñarse en un trabajo. Desde este mismo decreto, el 1507, ya teniendo la definición de lo que es la capacidad laboral, nos vamos a parar en lo que sería una calificación de pérdida de esa capacidad laboral. Es así como en el decreto nos dan una directriz, que es el manual único de la calificación, donde nos dicen, para saber, poder valorar una pérdida de capacidad laboral, primero se identifica el valor de una deficiencia, donde se establecen como unas alteraciones en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales. A este valor de la eficiencia se le debe agregar unos valores que son evaluados en lo que es el rol laboral, la autosuficiencia económica, la edad y otras áreas ocupacionales. Aquí, en lo que es la parte ocupacional, es importante mencionar que la ocupación es lo que hacen las personas en el desempeño de sus roles, incluyendo el cuidado de sí mismo, el disfrute de la vida y la contribución al desarrollo económico y social de toda una comunidad. Importante aquí, en otras áreas ocupacionales se incluye también lo que es la parte de actividades que realizamos durante el ocio, actividades escolares, más allá de actividades que nosotros realicemos en el trabajo. Y estas dos nos dará una pérdida de capacidad laboral. Esta pérdida de capacidad laboral nosotros la podemos valorar de 0 hasta 50%, donde si la persona tiene 5 a 49.9% de pérdida de capacidad laboral, tiene algo que nosotros llamamos como una incapacidad permanente parcial. Si da una calificación de más de 50%, las personas ya quedan calificadas con una pérdida de capacidad laboral y pierden este rol y entrarían a pensionarse por pérdida de capacidad. Teniendo ya lo que es la pérdida de capacidad, vamos a tomar el concepto de reincorporación laboral. El concepto de reincorporación laboral está también dado a partir de una normativa. Hablamos de normativas en esta investigación porque es lo que nos rige a nivel del macrosistema, es lo que es común a todos los trabajadores y a todo ser humano en Colombia, es la normativa. Entonces, ¿cómo ve la normativa de la reincorporación laboral? La tiene definida como que al terminar el periodo de incapacidad temporal,
Los empleadores, es decir, la empresa, está obligada, si el trabajador recupera su capacidad de trabajo, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba antes o a reubicarlo en otro de la misma categoría para el cual esté capacitado. Aquí quiero hacer una claridad donde se toma también ahí mismo en la ley 776 como trabajo habitual es aquel oficio o labor que desempeña la persona con su capacidad laboral, entrenamiento y o formación técnica profesional, recibiendo una remuneración importante que desempeñaba la persona, es decir, es el cargo que la persona siempre ha desempeñado sin pensar en que va a ocupar otro cargo. Sin embargo, aquí mismo en la ley nos dicen que de acuerdo con su capacidad, se espera que la persona sea ubicada o reubicada en otro puesto de trabajo. ¿Y cómo está definido el desarrollo personal? Considerando que en esta investigación se hizo una medición a través de un instrumento que se llama de calidad de vida laboral en el trabajo, se llama Goishalo. Ellos toman diferentes dimensiones y dentro de esas dimensiones tomaron el desarrollo personal, el cual está definido por González, Preciado y Salazar como la posibilidad de aumentar los aspectos personales del trabajador relacionados con la actividad laboral. El desarrollo personal, considerando esta definición, según los autores que mencioné, tendría en cuenta lo que es la seguridad personal, donde en el trabajo es como la persona, el trabajador siente si tiene sus elementos de protección personal, si la empresa le ofrece un ambiente seguro, si sienten que las máquinas están con sus debidas protección, si sienten que sus movimientos, su participación, el clima organizacional le aporta en su salud o al contrario sienten que les puede estar afectando. Las expectativas que tiene el trabajador para ascender o tener una remuneración económica diferente o tener un aprendizaje en ese puesto de trabajo o mejorar las relaciones con los compañeros. Y los logros, que es la meta que cada persona se pone de manera individual, pero que están articulados con el trabajo y que a la vez ese trabajador no podemos desconocer que hace parte de un ambiente social. El ambiente social estaría compuesto por en la empresa, con los compañeros, los supervisores, todo el personal que está en la empresa, pero una vez sale de la empresa, esa persona, ese trabajador tiene una familia, tiene unos amigos, tiene de pronto está estudiando, comparte con compañeros. Entonces, esos logros y esas expectativas y esa seguridad van también relacionadas con lo que es el ser humano de manera integral. ¿Qué pasa entonces en Colombia? En Colombia, de acuerdo con los datos de FASECOLDA, tenemos que en el año 2019, el inmediatamente anterior, el total de trabajadores que estaban registrados en el Sistema General de Riesgos Laborales fue de 10.431.583 trabajadores. ¿Y qué pasó con esos trabajadores? En total, en el año 2019 se presentaron con calificación de enfermedad laboral 8.202 enfermedades laborales. Total de pensión de invalidez 89. Entonces, si se acuerdan, en las diapositivas anteriores yo les mencioné que para que una persona sea ya calificado con pensión de invalidez, debe tener una calificación de pérdida de más del 50%. Entonces, aquí es donde empieza uno a decir, bueno, más 89 personas tuvieron esa calificación, pero por debajo del 50%, 6.469 personas. Estamos hablando solo del 2019. Accidentes de trabajo, 611.275 accidentes de trabajo. Pensión de invalidez, 482 y total de indemnizaciones, 11.410. Entonces recordemos, ¿esto qué significa indemnización? Indemnización significa que la persona tuvo una calificación de pérdida de capacidad laboral por debajo del 50%. Es decir, que estas personas tienen que regresar a su trabajo en unas condiciones de salud con restricciones médicas, donde esas restricciones le van a poner unas restricciones laborales, aparte de una restricción médica, una restricción laboral sobre las actividades que él debe realizar en su puesto de trabajo. Y si hacemos un gran total de reincorporación, en el año 2019
tomamos indemnizaciones por enfermedad laboral y tomamos indemnizaciones por accidente de trabajo, nos da 17.879 personas trabajadoras que están en proceso de reincorporación. Que si vamos y hacemos cuentas, es decir, que cada día en Colombia 50 trabajadores deben estar haciendo un proceso de reincorporación. Estos números son suficientes para pensar que es necesario investigar, actuar, generar propuestas sobre esta población que en este momento nos está indicando es un número sorprendente. Entonces, considerando esto, se planteó una investigación y yo lo que les voy a presentar en este momento es el resultado de una de las variables de la investigación. Les voy a mostrar de manera general cuál fue el instrumento que se usó, las dimensiones que toma y vamos a enfocarnos en la dimensión de desarrollo personal. Entonces, el objetivo es valorar la dimensión de desarrollo personal de la calidad de vida en el trabajo en un grupo de trabajadores reincorporados que pertenecen a una empresa de transporte público en la ciudad de Cali, Colombia. La generalidad de la investigación fue un estudio mixto secuencial con 75 trabajadores reincorporados. Los criterios de inclusión que estuvieran reincorporados, pero además tuvieran unas restricciones médicas al momento de la investigación y que aceptaran participar. Todos los 75 trabajadores aceptaron participar. Y la investigación cuenta con el aval de ética de la Universidad del Valle. Como yo les mencioné, es un estudio mixto. En la fase cuantitativa se partió del neopositivismo, se usó un instrumento que es el calidad de vida del trabajo de Goy-Shalom, se realizó un análisis univariado y bivariado y esto tuvimos como apoyo el software del SPSS. En la fase cualitativa, desde la fenomenología interpretativa, la experiencia vivida, considerando que el único que sabe cómo se da el fenómeno de la reincorporación es el mismo trabajador. Entonces, es el único que nos puede decir qué es lo que está sucediendo. Por eso se tomó la fenomenología interpretativa. Se realizó entrevista y se tomaron las fases fenomenológicas de descripción, reducción e interpretación. En la parte mixta fue mixto secuencial explicativo y con un análisis de complementariedad. Es así como, desde la parte que yo les menciono, estamos hablando del neopositivismo, humanismo, tomamos el humanismo, el instrumento, que es el CBT Goy-Shalom, toma algo muy interesante, que por eso fue seleccionado este instrumento, desde la parte del humanismo de Abraham Maslow, donde toma la pirámide de las necesidades de todo ser humano. El ser humano tiene unas necesidades a nivel de fisiología, seguridad, la parte de afiliación, reconocimiento y autorrealización. En cada una de estas basecitas, las personas, todos nosotros, lo que propone Maslow es, vamos cumpliendo unas características, vamos supliendo nuestras necesidades y vamos subiendo en la pirámide hasta llegar a la autorrealización. Si la persona tiene dificultades en alguna de estas bases de la pirámide, en alguno de estos eslabones, pues difícilmente podrá tener una autorrealización como se espera, con creatividad, espontaneidad, sin prejuicios, aceptación de los hechos, gestión de problemas, una persona que puede gestionar su vida. Entonces, el instrumento Goy-Shalom toma 7 dimensiones. Una dimensión del soporte institucional para el trabajo, seguridad en el trabajo, integración en el puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo personal del trabajador y administración del tiempo libre. Nos enfocamos en desarrollo personal del trabajador. Como ven, estas dimensiones hay unas que corresponden solamente a lo que ofrece el empleador. El soporte institucional, la seguridad para el trabajo, la integración al puesto de trabajo, esto lo pone el empleador. Sin embargo, es que son las partes objetivas, hay una parte que es subjetiva. Es cómo el trabajador percibe su bienestar, cómo percibe su desarrollo personal y cómo percibe que él puede administrar su tiempo libre, además de las actividades que tiene en el trabajo. Como resultados, en la fase cuantitativa se tienen unas características sociodemográficas,
Los operadores, el cargo es operador de bus de rápido tránsito, que es conocido como BRT a nivel mundial. La antigüedad en el cargo es de más de 10 años. La edad, 50 a 62 años, el 56%. Quiero que nos ubiquemos cuando estábamos hablando de la pérdida de capacidad laboral. La edad es un factor que se califica. Es decir, que estas personas, estando en edad productiva y considerando la edad de jubilación en Colombia, estas personas estarían en una edad de riesgo para lo que es el proceso de reincorporación, según lo que dicen los estudios de reintegro y edad, donde a mayor edad, menor posibilidad de mantener su trabajo una vez se han reincorporado. El Estado civil, 76% de los trabajadores reincorporados tienen pareja, sea casados o en unión libre, y el 61% logró bachillerato completo. Bachillerato completo y bachillerato incompleto, un número considerable también, pero llama la atención que considerando la edad y que son operadores de bus de rápido tránsito, esto para lo que es el proceso de reincorporación también va a significar algo referente a la estabilidad que ellos perciben. Y la mayor afectación corporal es el sistema osteomuscular. Aquí vemos la tabla de las variables, donde sí, por lo menos nosotros decimos, me llama la atención que más de 62 años hay 5 trabajadores y nosotros sabemos que ya ahí queda esta parte. El estado civil, ya lo mencioné, la convivencia, el número de hijos y el sistema corporal. Encontramos relación entre lo que se manifestó de el desarrollo personal con la edad. El trabajo le permite adquirir una casa y el trabajo para cuidar su integridad física. Participaron en la fase cualitativa 8 trabajadores reincorporados y las otras personas fueron entrevistadas para enriquecer el resultado. ¿Cómo se hizo? Se tomaron las entrevistas, se codificaron, se volvieron a leer y se codificaron, se sacaron temas y subtemas. ¿Qué se encontró? Les voy a presentar un fragmento nomás de un punto, que es la pertenencia. Cuando el trabajador dice, ¿cómo me siento? Pues obvio que me siento mal. Nunca había estado en un escritorio. ¿Sí me entiende? ¿Cómo le digo? Como se lo dije al principio, lo mío es conducir. Y eso es lo que yo quiero seguir haciendo. ¿Sí me entiende? Pero ahora estoy acá. Esto tiene que ver con la pertenencia. Voy pasando rápido porque ya se me está acabando el tiempo. La poca participación, el potencial no aprovechado. El modelo productivo, aquí quiero mencionarles lo que decía el trabajador. A la empresa no le interesa el trabajador enfermo. Mientras produzca, sirve. Si no, nada. Todo lo que han hecho con el médico laboral, el médico de la empresa, a él no le pueden quitar las restricciones. Él lo puede mirar, pero de resto, nada. Eso dice el médico de la EPS. ¿Qué encontramos entonces? Que el desarrollo personal está afectado. ¿Cómo lo percibe el trabajador? Primero, sabemos que fue valorado cuantitativamente, 56% de los trabajadores dijeron no estar satisfechos con su desarrollo personal. Y de acuerdo con el análisis fenomenológico, encontramos que ¿por qué se ve afectado? Porque primero las restricciones laborales no les permiten, están acorde con el contexto, no sienten pertenencia, sienten que su potencial no está aprovechado, tienen poca participación en el proceso y su estado de salud afecta la proyección en el trabajo. Los trabajadores manifiestan que tienen potencial, pero no les dan la oportunidad y aparte de todo perciben riesgos porque los ponen, les asignan actividades que ellos sienten que exceden su capacidad de acuerdo con su estado de salud, a pesar de estar cumpliendo con las restricciones laborales. Hay unos artículos, unas referencias de investigaciones anteriores que nos comprueban, primero, que el papel del líder es importantísimo para que el trabajador sienta que tiene un desarrollo personal a través de su potencial, asignándole actividades claras de acuerdo con su capacidad. Si bien la ley se cumple, la ley de reincorporación, pero las actividades no son pertinentes. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con la capacidad que tiene el trabajador. Y según la escala de valores de necesidades de Abraham Maslow,
a pesar de que se está dando, las necesidades fisiológicas están siendo suplidas, si vamos más arriba, el trabajador no siente que tiene desarrollo personal ni va a llegar a la autorrealización hasta que no haya satisfechas lo que es la seguridad, la expectativa y el logro en su puesto de trabajo. ¿Qué propuestas entonces? Primero, una mirada integral desde los sistemas donde participa el trabajador, una formación interdisciplinar a los profesionales en salud, trabajo, actividad de la vida diaria, entre otros, trabajo en equipo. Sí, es que todos nosotros seamos conscientes que todo lo que pase en la salud afecta el trabajo y lo que pasa en el trabajo también puede afectar la salud. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Julián Andrea Rivera Mota, Ricardo Mosquera, Lina Orozco, Andrea Gómez Robles, Joana Narváez Urbano y Vicente Benavides, que nos van a presentar su producto de investigación, cambios producidos en la musculatura respiratoria, capacidad aeróbica, disnea y calidad de vida relacionada con la salud, en pacientes con secuelas de tuberculosis pulmonar que se llama un programa de rehabilitación pulmonar en Cali, Colombia. Bienvenido. Gracias. Bueno, mi nombre es Geraldine Narváez. Bueno, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad transmisible y declarada de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Afecta igualmente a población joven y económicamente productiva. Produce extensas lesiones no solamente a nivel pulmonar, sino también cardiovascular y osteomuscular. Las secuelas de tuberculosis pulmonar son la consecuencia de lesiones infiltrativas, exudativas o gaseosas que se producen en el parénquima pulmonar, bronquiolos, pleura, mediastino y se conoce como secuelas de tuberculosis pulmonar cuando ya el bacilo ha sido eliminado por completo de los pulmones y no tiene la capacidad de infectar a más personas. La tuberculosis pulmonar presenta lo que son dos tratamientos. Un tratamiento farmacológico que tiene que ver con la cura microbiológica y otro tratamiento que es el no farmacológico, como lo es la rehabilitación pulmonar, en donde se realiza ejercicio físico y contribuye a la disminución de los síntomas y signos que presentan estos pacientes, como normalmente es la disnea y la fatiga muscular, que esto genera una intolerancia al ejercicio y asimismo disminuye la calidad de vida de estos pacientes. El objetivo de nuestro estudio fue determinar los cambios en la fuerza de los músculos respiratorios, capacidad aeróbica, disnea y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con secuelas de tuberculosis pulmonar que asisten a un programa de rehabilitación pulmonar en Cali, Colombia. Entre los materiales y métodos es un estudio cuantitativo, observacional longitudinal retrospectivo. Dentro de los criterios de inclusión tenemos el registro de los pacientes con diagnóstico médico de secuelas de tuberculosis pulmonar y los registros completos con los datos pre y post de las variables a evaluar. Los registros de los pacientes que hayan culminado las 24 sesiones de rehabilitación pulmonar. Dentro de los criterios de exclusión tenemos los registros de pacientes con comorbilidades, los registros de pacientes con menos de 24 sesiones de rehabilitación pulmonar y los registros de pacientes incompletos. En el análisis estadístico se realizó mediante el software SPS versión 25 y se aplicó la prueba T-pareada para mirar las diferencias entre las variables pre y post después de la intervención. Y se tomó como diferencia significativa estadísticamente el valor P menor al 0.05. Bueno, continuamos con las fases operativas, en la cual la fase 1 es la revisión bibliográfica. Lo que hicimos fue hacer una búsqueda que busca las bases de datos de artículos indexados como PubMed, Google Académico, Pedro, Cielo, Elsevier, trabajos de grados tanto en la Universidad del Valle como en la Escuela Nacional del Deporte, con palabras claves de secuelas de tuberculosis pulmonar, rehabilitación pulmonar, calidad de vida relacionada con la salud, función pulmonar, presiones respiratorias máximas y desde la caminata de los 6 minutos. Para la segunda fase realizamos la selección y diseños de instrumento. Nuestro instrumento a elegir fue la base de datos elegida para desarrollarla por Microsoft Excel, realizada por los investigadores. En la fase 3 se elaboró la base de datos con las variables anteriormente mencionadas y se tuvieron en cuenta tanto las historias clínicas para incluirlos que cumplieran las historias clínicas con los criterios de inclusión.
Para la fase 3 hicimos la recolección de la información, donde tomamos todas esas historias clínicas que incluyeran los criterios de inclusión y se acomodó según las variables tomadas. La fase 4, con la base de datos ya completa, lo que realizamos fue el análisis de las variables a interés de pre y post a la intervención usando el paquete estadístico SPS versión 25. En la fase 4 hacemos el procesamiento de la información, entonces utilizamos toda la base de datos y analizamos tanto la pre y post a intervención. Para el análisis de los resultados, se especificó en énfasis en las variables de interés y se realizaron pruebas significativas estadísticas para la interpretación de los resultados, y en la fase 6, perdón, las conclusiones. Se muestran los resultados con base al objetivo y especificando los aportes al impacto del trabajo. Bueno, en los resultados tenemos 29 pacientes, de los cuales el 69% eran mujeres, una edad media de 53,4, un peso de 59,5 y una talla de 160 centímetros. El índice de masa corporal, tenemos una media de 23,2 que los clasifica como normal. Para la prueba de espirometría tenemos que la calidad de capacidad vital forzada, tenemos una media de 63,1, la cual nos indica que es posible un patrón ventilatorio restrictivo moderado. En el BEP sub 1 tenemos una media de 47,2, el cual nos indica una clasificación moderadamente severa. Y para la diferencia tenemos una media de 61,1, que según la Asociación Americana del Tórax, como está por debajo del 70%, clasifica como un patrón ventilatorio obstructivo. Listo, seguimos con las variables pre y post, donde el test de la caminata tiene una diferencia mayor a 25 metros, la cual es clínicamente significativa. Seguimos con el VO2 estimado, que tenemos un valor pre de 10,9 y un post de 12,5. Para las presiones tanto inspiratorias como expiratorias máximas, se ve que hay una mejora en los valores post. Para el valor de disnea se tomó en cuenta la escala MRS, que tuvo un cambio de un punto, donde un valor pre fue 2,4 y pasó a un post de 1,4. Para la fuerza de miembro superior, tenemos un cambio de 2,3 kilogramos a un post de 5,5 kilogramos. Para la evaluación de calidad de vida relacionada con la salud, se utilizó el cuestionario St. George, que es específico para enfermedades pulmonares, el cual tiene 3 esquemas, el cual está síntomas, actividad, impacto. Para que estas sean clínicamente significativas, debían ser con un cambio mayor a 4 puntos, el cual pues todos son clínicamente significativos. Bueno, concluimos que 8 semanas de rehabilitación pulmonar en pacientes con secuelas de tuberculosis contribuye a una mejora de la musculatura pulmonar, a la fuerza de los miembros superiores, tolerancia al ejercicio y calidad de vida relacionada con la salud, así como una mejora en la disminución de la disnea. Cabe resaltar que es el primer trabajo de grado en Cali, Colombia, que realiza el análisis de resultados pre y post en las presiones respiratorias máximas al finalizar un programa de rehabilitación pulmonar. Muchas gracias. Por favor, con este libro. Bueno, agradezco al grupo investigador por su presentación. Me informan internamente que no tenemos preguntas. Reitero mis buenos deseos con la generación del conocimiento en el área. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.
A continuación, continuamos con la presentación Fisioterapia domiciliaria en síndrome post-cuidado intensivo, PICS en paciente sobreviviente a COVID-19, reporte de un caso, a cargo de Esther Wilches, Rosana Guevara y Madonna Isabel Paz Wilches. Bienvenida, profesora Esther Wilches. Gracias, Elvis. Mis agradecimientos por la invitación a compartir con ustedes la experiencia de fisioterapia domiciliaria en un paciente post-COVID-19. Para todos es conocido que muchos de los pacientes con enfermedad grave debido a COVID-19 a menudo evolucionan con insuficiencia respiratoria hipoxémica y a la fecha la mayoría de las publicaciones describen el manejo ventilatorio en UCI, el cual está enfocado a la programación de ventilación protectora, a la titulación de presión positiva y a la posición prona. Conjuntamente, estos pacientes en cuidado intensivo pueden estar mucho tiempo sedados, con analgesia, con aislamiento, relajación y reposo prolongado en cama. El COVID-19, al igual que cualquier otra enfermedad crítica, aumentan los radicales libres, reposo en cama, el aumento de las citoquinas inflamatorias, la desnutrición, las anormalidades neuromusculares llevan en muy corto plazo a debilidad muscular. Esa debilidad muscular aumenta los días en ventilación mecánica, los días de estancia en UCI, comprometen la función física y obviamente comprometen la calidad de vida. Ha sido frecuente en los últimos años el interés creciente por estudiar las alteraciones que presentan los sobrevivientes a cualquier enfermedad crítica, principalmente la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Y bajo ese contexto, expertos han definido el síndrome poscuidado intensivo como el deterioro nuevo y o empeoramiento en algún dominio de la cognición, la salud mental y la función física después de una enfermedad crítica, que persiste mucho más allá después de la hospitalización en la UCI. Y también han identificado que este síndrome puede comprometer a la familia. Muchas son las publicaciones que a la fecha ya comentan el síndrome poscuidado intensivo en los pacientes post-COVID-19. En esta carta al editor, ellos resaltan los problemas de salud derivados de la pandemia por SARS-CoV-2 e identifican 3 oleadas. La primera oleada, la morbilidad debida a la patología por SARS-CoV-2, pero esa primera oleada para estos autores deja una primera cola que es el síndrome poscuidado intensivo y al igual que otras publicaciones nos invitan a reconocer el síndrome poscuidado intensivo en estos pacientes más tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón. Y yo siempre digo que se aplauden a los pacientes cuando salen de cuidado intensivo y para mí esa es apenas la primera victoria. La victoria final la alcanzamos cuando el paciente se reincorpora nuevamente a sus actividades laborales, sociales, familiares. En medio de la pandemia, el Ministerio de Salud igualmente decreta el uso de la telesalud en estas circunstancias, en las submodalidades en sus categorías. Y en la categoría de la telemedicina, en la modalidad de la telemedicina, algunas categorías que bien pueden ser usadas por los fisios. En este caso hablaremos de la categoría de la teleexperticia entre 2 profesionales de salud usando la telefonía celular para la organización y planeación de la intervención en el reporte de caso. El objetivo de este reporte, al final de cuentas, bajo este contexto, es describir el deterioro de la funcionalidad en un paciente con PICS que después de COVID-19 y los logros alcanzados después de 4 semanas de fisioterapia domiciliaria a través de telemedicina. Este es el histórico del paciente, un usuario masculino de 42 años sin antecedentes patológicos que consulta por disnea de evolución de 1 semana y el nexo epidemiológico fue su esposa que se encontraba positiva para SARS-CoV-2. Esta es la línea de tiempo, un paciente que en consulta prioritaria lo ingresan a UCI, primero a UCIN, a los 2 días ingresa a UCI, ventilación protectora, prono mayor de 3 días, la movilización temprana la inician el día 18, el ingresa el día 16, lo extuban, en mayo 30 lo soportan con no invasiva, no reinhalación, demora 22 días en cuidado intensivo,
es trasladado a cuidado intermedio. En cuidado intermedio demora 3 días. De acuerdo a su evolución, lo trasladan a hospitalización. En hospitalización demora 6 días. Le dan el alta hospitalario e inicia la atención domiciliaria a los 3 días después del egreso hospitalario. En total demora 33 días de estancia hospitalaria. Este reporte de caso lo enmarcamos en el modelo de la clasificación internacional del funcionamiento, la salud y la discapacidad, en donde los fisios identificamos las deficiencias en las funciones corporales y en las estructuras, las limitaciones en la actividad, restricciones a la participación, todo bajo el contexto personal y ambiental. Realizamos las mediciones en este paciente bajo ese modelo de capacidad aeróbica, fuerza muscular, rango de movilidad, funcionalidad, calidad de vida, ansiedad, depresión, equilibrio y marcha. Elaboramos un diagnóstico basados en la guía de práctica de la Asociación Americana de Terapia Física. Este fue el diagnóstico con que iniciamos la intervención. Definimos un pronóstico en aras de que a corto plazo el paciente pudiese realizar transiciones y deambulación sin fatigarse, favoreciendo la dependencia funcional. Establecimos una propuesta de intervención centrada en la función. Escogimos iniciación rítmica con el objetivo de aumentar fuerza, flexibilidad y coordinación, teniendo en cuenta que esos patrones funcionales de movimiento son muy similares a los efectuados en la vida cotidiana. Durante la intervención dirigida a través del celular con la fisioterapeuta en la otra ciudad, tuvimos mucho cuidado en la vigilancia continua, en la monitorización continua de la respuesta al ejercicio en términos de aumento rápido de esos signos que ustedes ahí están leyendo y estableciendo periodos largos de reposo con aumento del soporte de oxígeno si fuese necesario. Los principios de la intervención: trabajamos con una intensidad BOR 4 a 6, 50 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. La duración siempre fue dirigida al mantener el equilibrio de esas demandas fisiológicas, y la frecuencia una vez al día, de lunes a viernes, sábado y domingo. El paciente era instruido a realizar tareas que se le dejaban específicas. Utilizamos medidas de resultado válidas y confiables para poder medir realmente si lo que estábamos haciendo iba por buen camino. Los 3 objetivos fundamentales en este paciente fueron aumentar la tolerancia al ejercicio, disminuir los síntomas, mejorar la funcionalidad. Establecimos un plan de intervención encaminado en estos 6 ítems: entrenamiento de fuerza y resistencia para las 4 extremidades, entrenamiento de marcha, estiramientos musculares, de trabajo de equilibrio y propiocepción, entrenamiento en actividades funcionales y educación al paciente y al familiar. Esta fue la evolución del paciente en términos de ansiedad y depresión. En verde, la medición el primer día; en azul, la medición a los 30 días. Empezamos con un paciente con riesgo para ansiedad y depresión clínica y terminamos con un paciente sin riesgo para ansiedad y depresión y con una mejoría clínica significativa. En términos de signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, disnea. La gráfica es muy clara cómo fueron disminuyendo los signos vitales en el tiempo a llegar a una disnea de 0/10 cuando empezamos con disnea de 8/10. En términos de saturación fue un comportamiento muy parecido. Un paciente que empezamos con cánula nasal y que al 30 días ya saturaba mayor del 95% en aire ambiente. En términos de funcionalidad, con la escala de Bartel, un paciente que lo recibimos dependiente grave y a los 30 días era un paciente con dependencia leve, con una puntuación de 95/100. Y en términos de fuerza muscular, evaluada con la escala de Daniels, un paciente que recibimos con fuerza de miembros superiores e inferiores de 3-/5 y que a los 30 días alcanzamos un paciente con fuerza en miembros superiores de 4+/5 y en miembros inferiores de 4/5. En términos de calidad de vida, unos resultados muy satisfactorios. Fíjense la evolución de los dominios que mide el cuestionario SF36 versión 2, como a los 30 días conseguimos, aunque no al 100%,
sí que el paciente mejorara mucho de esos dominios. ¿Qué fue la realidad para nosotros en este caso clínico? Definitivamente muchos pacientes críticos sobrevivientes de COVID evolucionarán con PICS. No es igual enfermedad crónica respiratoria a PICS post-COVID-19, y eso hace que no podamos extrapolar ni llevar lo que hacemos con el enfermo respiratorio crónico a este tipo de pacientes. Hay poca cultura de identificación, de tratamiento y de seguimiento de PICS en nuestro medio. La victoria no está cuando salen de cuidado intensivo, yo insisto en eso. Comportamiento diferente a los pacientes en términos de recuperación rápida, y creo que tenemos fisioterapeutas capacitados y con experiencia. ¿Qué nos faltó en este reporte de caso? Apoyo en trabajo interdisciplinario, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, para garantizar de verdad una rehabilitación integral. Y esto nos permitió concluir en este reporte de casos que en este paciente un periodo de 1 mes de fisioterapia domiciliar apoyada con telemedicina fue suficiente para mejorar en este paciente la tolerancia al ejercicio, mejorar las actividades de la vida diaria y disminuir los síntomas. Es cierto que con este caso no podemos extrapolar estos resultados a toda la población. Sin embargo, creo que es el inicio para repensar cómo vamos a rehabilitar a estos pacientes, y creo que mostrar estos datos pueden ser útiles en la fundamentación de los procesos de rehabilitación en pacientes post-COVID-19 que evolucionan con PICS, teniendo en cuenta que a la fecha son pocos los artículos o los ensayos con una evidencia alta que muestren cómo se maneja estos pacientes después de la fase aguda en el domicilio. Este paciente vivía en Cartagena. Yo me permito mostrar esta foto de un paciente a los 30 días después que llegó con oxígeno, con caminador y con una funcionalidad bastante comprometida, haciendo el tratamiento de fisioterapia a la orilla del mar y disfrutando de las playas de Cartagena. Estoy segura que todo lo que seamos capaces de creer, somos capaces de conseguir. Y creo que la fisioterapia no solamente es protagonista en cuidado intensivo cuando saca del ventilador, sino que sigue siendo protagonista y de verdad gana todas las victorias cuando rehabilitamos a nuestros pacientes y los devolvemos a ser lo que eran antes de tener COVID-19. Si me están escuchando fisios, yo los invito a que amemos lo que hacemos y pensemos que tenemos un largo camino con estos pacientes post-COVID-19. Me gané una botella de vino. A perfil de discapacidad desde los dominios de Judas 2.0 en personas con trastorno depresivo mayor atendidas en una institución de salud mental de Cali en el 2017, a cargo de las estudiantes de terapia ocupacional Ana Josefina Niño García, Hilary Potes Anaconas, Diana Cristina González Guancha, bajo la asesoría del profesor Elvis Castro. Bienvenidas, estudiantes. Buenas tardes. Es importante mencionar que la siguiente ponencia contiene los resultados del trabajo de grado para optar por el título de terapeutas ocupacionales. El trastorno depresivo mayor, respecto a la carga específica de discapacidad, es la quinta causa dentro de la escala global a nivel mundial y la séptima causa a nivel de Colombia. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en el año 2019, este trastorno mental afecta a más de 300 millones de personas, teniendo manifestaciones a nivel afectivo, ideativo, conductual, cognitivo, así como el persistente decaimiento del estado de ánimo, la autoestima y la capacidad de experimentar placer. Todo lo anterior teniendo una fuerte incidencia e interferencia en el desempeño social y ocupacional de la persona. Además, a nivel mundial se ha demostrado que existe una fuerte tendencia en la alteración funcional respecto al trastorno depresivo mayor, respecto a la carga que tiene con las limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, tal cual como se menciona en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, la CIF. A partir de todo nuestro trabajo de grado se desarrollaron los siguientes objetivos. Objetivo principal:
Describir el perfil de discapacidad a partir de los dominios de la escala de evaluación de la discapacidad JUDAS 2.0 en una muestra de personas con trastorno depresivo mayor atendidas en una institución prestadora de salud mental en Santiago de Cali en el año 2017. Y como objetivos específicos tenemos describir las características del perfil de discapacidad desde la dimensión de las limitaciones de la actividad de esta población con trastorno depresivo mayor. Segundo, determinar la presencia del perfil de discapacidad desde la dimensión de restricciones en la participación de esa población con trastorno depresivo mayor. Y finalmente, nuestro tercer objetivo específico, determinar las diferencias del perfil de discapacidad a partir de los síntomas depresivos actuales. A nivel metodológico, en nuestro presente estudio se realizó bajo el análisis secundario de datos, derivado del macroproyecto denominado Estudio Multicéntrico de Evaluación de la Discapacidad en la Población con trastornos mentales de 3 países de Sudamérica que presentan diferentes niveles de implementación en la reforma de sus políticas de salud mental, desarrollado por Castro Alzate y Saldivia en el año 2017, a partir del cual se tomó una submuestra con la información de personas con diagnóstico de trastorno depresivo mayor, de personas atendidas en una institución especializada de salud mental en la ciudad de Santiago de Cali, evaluadas con la escala de evaluación de la discapacidad de la OMS JUDAS 2.0. Además, se hizo un abordaje desde el diseño descriptivo no experimental con enfoque cuantitativo, en el cual se buscó especificar tanto las propiedades, las características y los perfiles de discapacidad por medio de los 6 dominios del JUDAS 2.0, en un grupo de 133 personas adultas, hombres y mujeres, en edades comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad, con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Este estudio se desarrolló bajo acta de aprobación del CIREC 023 del 2019. En lo que respecta a los resultados, a nivel general se desarrollaron 3 perfiles así: perfil sociodemográfico, en el cual de la muestra global correspondida por 133 personas con trastorno depresivo mayor presentan una mediana de edad de 49 años. De estos, el 72.9% corresponde a mujeres y el 27.1% a hombres. En lo que respecta a la situación laboral, se encuentra que el 30.1% son asalariados, el 21.8% están desempleados por condiciones de salud, el 14.3% son trabajadores por cuenta propia, el 3.8% realiza otro tipo de actividad laboral y el 3% están desempleados por otros motivos. En lo que respecta a la escolaridad, se logró evidenciar que el 40.6% de la población ha realizado estudios de educación media, el 24.8% básica primaria, el 24.1% educación superior y el 10.5% otro tipo de estudios. En lo que respecta al perfil psicosocial, se evidenció que en cuanto a la presencia de un cuidador, del total de la muestra, el 15% recibe apoyo y cuidado por parte de un tercero. Además, en la práctica religiosa, entendida esta como una experiencia que permite generar espacios para la interacción social, bajo una doctrina, se encuentra que el 51.1% de la población lo realiza. En el perfil clínico, a partir de la entrevista neuropsiquiátrica internacional MINI, se obtuvo que el 76.6% presentan síntomas depresivos actuales. Además, en lo que respecta al tratamiento, se encontró que el 79.7% recibe tratamiento antidepresivo, seguido del 66.9% que reciben tratamientos con medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En lo que se puede evidenciar en la gráfica, en cuanto al perfil de discapacidad global, se evidencia que la discapacidad está distribuida de la siguiente manera: discapacidad moderada con un 39.8%, discapacidad severa con un 31.6%, seguido de la discapacidad leve con un 24.1% y el 4.5% de la población no presenta discapacidad. En cuanto a la relación de cada uno de los dominios, se evidencia que los dominios
1, comprensión y comunicación, 4, relaciones personales y 6, participación social, presentan una mayor frecuencia de discapacidad severa, con un 65.4%, 46.6% y 65.4% respectivamente. En los dominios 2 de movilidad, 3 de autocuidado y 5 actividades cotidianas que se dividen en quehaceres del hogar y en trabajo y estudio, se evidencia que hay una mayor frecuencia de en personas que no presentan ninguna discapacidad. Sin embargo, el porcentaje restante presenta algún tipo de discapacidad que interfiere con el desempeño en estos dominios. En cuanto a la menor frecuencia de discapacidad, se evidenció que la discapacidad leve tiene una mayor frecuencia en todos los dominios, exceptuando en el dominio de participación social, que es el sexto dominio. Bueno, para la construcción del perfil a partir de la presencia de síntomas depresivos actuales, la muestra se divide en dos grupos: síntomas depresivos actuales con 131 personas y síntomas en remisión, es decir, que estos síntomas están inactivos, con 31 personas. Como se puede ver en el cuadro, en los dominios que son comunicación y cognición, relaciones personales, en la siguiente diapositiva, actividades cotidianas, trabajo y estudio, quehaceres del hogar y participación social, hay una mayor frecuencia de discapacidad severa. En los dominios como movilidad y autocuidado, hay una mayor frecuencia de ninguna discapacidad. En síntomas de remisión, en la mayoría de los dominios, exceptuando participación social, hay una mayor frecuencia de ninguna discapacidad, y en participación social, mayor frecuencia de discapacidad severa. Con la prueba exacta de Fisher, se determinó la diferencia entre los síntomas depresivos actuales y la discapacidad. Para la construcción del perfil de discapacidad en relación a la limitación de la actividad, es decir, actividades realizadas individualmente, se hizo una sumatoria total de los dominios 1, comunicación y comprensión, 2, movilidad, 3, autocuidado, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: mayor frecuencia, discapacidad moderada con el 41,4%, seguido de discapacidad leve con el 31,6%, seguido de discapacidad severa con el 14,4% y en menor frecuencia ninguna con el 12,8%. Igualmente, para la construcción del perfil de discapacidad en relación a restricción de la participación e interacción del individuo con el contexto, se hizo la sumatoria total de los dominios 4, relaciones con otras personas, 5, actividades cotidianas, que se divide en trabajo y estudio y quehaceres del hogar, y 6, participación social, que se obtuvieron los siguientes resultados: en mayor frecuencia discapacidad severa, seguido de discapacidad moderada con el 29,3%, seguido de discapacidad leve con el 21,1%, ninguna con el 4,6% y extrema con el 3%. Podemos concluir que desde la Escuela de Rehabilitación Humana se ha generado la presente propuesta de investigación incorporando la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, conocida como CIP. Además, se logró identificar en la creación del perfil de discapacidad, a partir de la presencia de síntomas depresivos actuales, que existe una asociación en factores a tener en cuenta en los procesos de medición de la discapacidad, como son la presencia de un cuidador y variables sociodemográficas, como por ejemplo la participación en actividades de carácter religioso. Es importante considerar la consolidación de la línea de investigación que involucra el mecanismo de análisis y medición cuantitativos de datos para la relación de los diferentes factores psicosociales, sociodemográficos, clínicos con la presencia de discapacidad. Desde la experiencia como estudiantes de terapia ocupacional, encontramos relevante generar estos procesos de investigación haciendo uso del instrumento JUDAS 2.0, considerándolo un instrumento muy valioso en nuestro proyecto profesional.
En la medida de lo posible como profesionales se generará la medida de articularnos con diferentes equipos interdisciplinarios quienes realizarán la certificación de la discapacidad en el contexto colombiano. Queremos dar unos agradecimientos a los epidemiólogos Laura Cardona Marín y Robinson Pacheco López de la Universidad Libre y al doctor Elvis Ciprián Castro Alzate de la Universidad del Valle por haber autorizado el uso de los datos en la presente investigación. Muchas gracias por su atención prestada. Me informan que no hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos la bienvenida a los profesores Julián David Cerón Bedoya y Ángela María Silva Espinosa del Programa Académico de Fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano de la sede Cali. Nos presentarán la investigación titulada Grado de discapacidad y autoconcepto en mujeres con cáncer de mama. Bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecerles al Simposio de Investigación en Salud, versión 22, por su amable invitación. También de antemano saludar a todos los ponentes y asistentes a este evento. Hoy con mi compañera Ángela Silva venimos a presentar los resultados de la investigación titulada Grado de discapacidad y autoconcepto en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, como objetivo general, tenemos determinar el grado de discapacidad y autoconcepto, determinar el grado de discapacidad en términos de restricciones en la participación y limitación de la actividad y su relación con el autoconcepto de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. En los objetivos específicos tenemos establecer las características sociodemográficas y clínicas de las usuarias con diagnóstico de cáncer de mama, determinar el grado de discapacidad en términos de restricción en la participación, identificar el grado de discapacidad en términos de limitación en la actividad y establecer la relación entre el grado de discapacidad y el autoconcepto de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Dentro de la metodología, queremos mencionar primero que todo que este es un proyecto de investigación que surgió ya hace más o menos 2 años, en el cual nosotros queríamos ir correlacionando, primero que todo, lo que tiene que ver el rol de la fisioterapia en todo lo que tiene que ver con el manejo del paciente con cáncer, y aparte de eso, comenzar a explorar la posibilidad o la hipótesis de que si la persona con cáncer de mama tenía riesgo o realmente presenta discapacidad como tal. Entonces, este proceso fue avanzando durante estos 2 años y logramos ir estructurando y poder aplicar esa investigación, hacer esa investigación. Dentro de los materiales y métodos tenemos que el enfoque de nuestra investigación es un enfoque mixto, el cual se caracteriza que a partir del pluralismo metodológico ofrece alternancia entre los métodos más pragmáticos con los sistemas de tendencia más filosóficos y plurales. Dentro de esta característica mixta tenemos 2 fases. Una primera fase que consistió en un estudio descriptivo de corte transversal, donde tenemos específicamente las siguientes variables: las características sociodemográficas y las características clínico-patológicas de la población, y aparte de eso tenemos también el grado de discapacidad y el autoconcepto. Bueno, buenas tardes. En cuanto a nuestra segunda fase del proceso de investigación,
hicimos un estudio fenomenológico, el cual se fundamentó o se enfocó en 3 categorías: cáncer de mama, discapacidad y autoconcepto. Muy bien, entonces, dentro de este concepto tenemos básicamente presente que la población de nuestro estudio se fundamentaba en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama residentes en la ciudad de Cali. Nuestra muestra, tanto para el estudio cuantitativo como para el estudio cualitativo, fue la siguiente. Para nuestro estudio cuantitativo participaron un total de 12 mujeres y para el estudio cualitativo participaron 8 mujeres. Profe Ángela. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de información y de datos, para la primera fase del estudio, o de toda la investigación, se hizo la aplicación de un cuestionario de evaluación del grado de discapacidad del JUDAS 2.0, la escala de autoconcepto AF5, y para el análisis de los resultados utilizamos la plataforma SPSS versión 2.22. Para la parte cualitativa, la parte cualitativa de la investigación, hicimos una entrevista semiestructurada en grupo focal. Es importante mencionar aquí que, como les venía mencionando anteriormente, el proyecto se viene estructurando ya desde hace 2 años. Finalizando el año anterior y arrancando este año, teníamos ya 2 sitios o 2 IPS de la ciudad para poder aplicar estos instrumentos con una muestra realmente significativa, hasta que comenzó todo el proceso o la situación derivada por el COVID-19 y comenzó toda la dificultad para poder acceder a la muestra como tal. Dentro de ese proceso, pues teníamos presente de que dentro de las versiones del JUDAS 2.0 queríamos aplicar la versión que es administrada por el entrevistador con el fin de poder tener resultados mucho más relevantes dentro de la investigación, pero eso fue una de las dificultades que tuvimos durante este proceso investigativo. En los resultados mencionamos, primero vamos a hablar de los resultados cuantitativos y posteriormente hablamos de los cualitativos. En los cuantitativos encontramos primero que todo la caracterización sociodemográfica de la población, que el promedio de edad el promedio de edad era de 41,7%, principalmente las participantes estaban en el rango de edad de entre los 40 a los 49 años de edad. El estrato socioeconómico que predominó dentro de este grupo de participantes era el estrato socioeconómico 4, considerado un estrato medio dentro de la calificación de estratos sociodemográficos. La caracterización clínico-patológica es importante tenerla presente porque identificamos dentro del grupo de participantes que del total de la muestra, el 50% de ellas refirió dolor. Y dentro de ese 50% se identificaron que el 25% afirmaban que la intensidad de su dolor era una intensidad moderada que incluso llegaba a ser una intensidad severa. Y es importante tenerlo presente porque el dolor va a terminar siendo un factor determinante en la percepción de la discapacidad y también en el autoconcepto de las participantes. Aparte del dolor, mencionamos que el 58,3% del total de la muestra consume medicamentos como también parte de su tratamiento como tal. Respecto a los resultados JUDAS 2.0, quiero mencionar básicamente que el JUDAS es un instrumento que está clasificado, estructurado por dominios, y en este caso lo que quisimos fue traer los resultados más relevantes dentro de la investigación. Con base a esto mencionamos que el 41%, casi el 42% de las participantes refiere dificultad leve, ¿vale? Para estar de pie en periodos largos de tiempo, y además de esto refieren dificultad leve para poder hacer los quehaceres de la casa. Fue uno de los aspectos que se repitió, y más adelante el grupo focal lo vamos a ver, que la dificultad para cumplir con esa labor de hacer las actividades de la casa fue una de las actividades que más genera dificultad para ellos. Eso tiene que ver, por ejemplo, respecto a las actividades, a la limitación de la actividad. Encontramos que hay limitación para hacer actividades básicas de la vida diaria. Respecto a las restricciones en la participación, encontramos que el 33,3% refiere dificultad leve en la participación social, y principalmente está asociado a la presencia de barreras que dificultan la participación de estas personas en el entorno. Un ejemplo de ello era la dificultad que ellas manifestaban para subir escaleras, ¿vale? Si sentían que derivada de la enfermedad, de la patología, presentaban una cierta dificultad para poder hacer este ejercicio de subir gradas. Otro aspecto importante que también queremos tener en cuenta aquí con el JUDAS 2.0
es que el 58,3% de las participantes refirieron dificultad moderada respecto a la afectación emocional por su condición de salud. Y es un aspecto muy importante para tenerlo presente y que en el grupo focal se vio también reflejado. Finalmente, en la escala del autoconcepto AF5, tenemos también resultados más relevantes de todo lo que nos arrojó la escala. El 83% afirma que son poco criticadas en casa. Digamos que lo estructuramos de acuerdo a la clasificación en 3 niveles, poco, medio y alto. ¿Listo? Con base a esto encontramos que el 83% refieren de que son poco criticadas en casa. Es también de destacar que el 75% afirma que tiene unas actividades de autocuidado altas, o sea, que contribuyen y ellas mismas establecen una serie de patrones y estilos de vida que contribuyen a cuidar su salud y a contribuir para que el proceso de la enfermedad de pronto no genere algún deterioro mayor. Y otro aspecto relevante, el 91,7% considera que el apoyo que le ha brindado su familia para poder enfrentar todo lo que tiene que ver con la situación derivada del cáncer de mama ha sido realmente alto. Y ese es un aspecto importante que queremos resaltar. Profe Ángela. Bueno, en cuanto a los resultados de tipo cualitativo, nos encontramos que hay un impacto frente al diagnóstico que se le da a las mujeres en el momento con cáncer de mama. En ese momento del diagnóstico, ellas, las emociones que refieren es miedo, rabia, angustia, pensamientos sobre que ya tienen poco tiempo para hacer lo que querían hacer. En cuanto a sus relaciones interpersonales, hablan y se refieren que a partir de este diagnóstico también hay un fortalecimiento de sus vínculos y lazos familiares, especialmente en su núcleo familiar primario, ya sean ellas como hijas o ellas como madres o ambos, es primario y secundario. Hay una percepción de la discapacidad vinculada a la presencia del dolor en miembros superiores, dependiendo el lado en donde fue afectado, afectando pues el desempeño. Hay una sensación de fatiga, cansancio en cuanto a la marcha y a la realización o mantener cierto tipo de posiciones y subir escaleras, trastornos del sueño y problemas de memoria. En cuanto al autoconcepto, ellas refieren, o en su mayoría, comentarios como: me miro al espejo y no me gusta cómo se ve mi cuerpo. Cuando me cortaron el cabello, me sentí desnuda, ¿sí? Esto da cuenta de cómo ellas, haciendo énfasis en el autoconcepto, de cómo se ven a ellas mismas, cómo se piensan a ellas mismas, también tiene que ver con todo aquello que está relacionado con su rol e identificación de género, en este caso el cabello y el cuerpo, ¿no? Quiero hacer una acotación especial y es mucho de la percepción de discapacidad en el discurso hablan que más allá del diagnóstico como tal, además del diagnóstico, también las secuelas que dejan el tratamiento ya sea de quimio o radio que pues va de la mano con pues que les limitan sus acciones diarias. Muy bien, entonces como conclusiones de este estudio, hablando de lo que tiene que ver con la limitación de la actividad de acuerdo a los objetivos, las participantes refieren un grado de discapacidad leve a moderado en la realización de las actividades básicas cotidianas. Respecto a lo que tiene que ver con el autoconcepto, específicamente en la imagen corporal, argumentan de que este concepto de imagen corporal se ve afectado debido principalmente a los procesos de quimioterapia y a los procesos de cirugía oncológica que se han visto varias de las participantes sometidas, principalmente mastectomías o vaciamiento ganglionar como uno de los más frecuentes que les han realizado. Otro aspecto muy importante como conclusión de este estudio, la presencia de dolor realmente influye en la percepción de discapacidad de las participantes, porque realmente el dolor es un factor generador de que presenten esa limitación para hacer las actividades, tanto actividades básicas como las actividades instrumentales. Asimismo, en cuanto son los aspectos o situaciones familiares como divorcios, pérdidas, duelos que están en proceso, cambios hormonales como la menopausia, influyen sí o sí en la afectación del autoconcepto, en el tratamiento oncológico que lleven las participantes y la calidad de vida de ellas.
También se puede concluir que la promoción, hay que promover la participación de profesionales de rehabilitación desde las primeras fases del tratamiento oncológico, con el fin de disminuir la presencia de discapacidad por esos aspectos secundarios o de base por el diagnóstico o secundarios al tratamiento. Ellas hacen mucho énfasis en esto, la importancia de un fisioterapeuta que las empiece a hacer acompañamiento y seguimiento desde el comienzo del proceso, y la necesidad perentoria de incrementar la intervención psicológica individual y familiar en estas mujeres, ¿sí? También desde el principio y durante, porque muchas hablaban de que al comienzo se hace como un registro, como un acompañamiento, un primer acercamiento desde lo psicológico, pero como que queda allí. Ellas piden que se haga este acompañamiento, igual que el del fisioterapeuta, sea desde el comienzo y durante, incluso el post, si es posible. Con base a esto, estos son nuestros resultados. Les agradecemos nuevamente por el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dando continuidad a nuestra jornada de hoy, a continuación tendremos al profesor Francisco Antonio Amur Ruiz, de Educación Física y Deporte, con la presentación Efectos del programa de deporte formativo en los estudiantes de la Universidad del Valle, tomado de forma virtual sincrónica debido a la pandemia del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Bienvenido, profesor Francisco. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Este es un proyecto que estamos desarrollando en este momento en deporte formativo, el cual intenta darle respuesta a esta problemática que estamos viviendo de la virtualización de la educación. Hemos notado lo importante que es para las personas realizar el ejercicio físico, y también sabemos que el COVID-19 pues es una enfermedad que causa un déficit respiratorio, y este es generado gracias a SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud pues ha desarrollado diversos protocolos, entre ellos el distanciamiento social, el aislamiento y la cuarentena. Esta cuarentena se ha notado muy fuertemente que ha generado afectaciones en la actividad física diaria. Las personas antes salían a hacer sus actividades normales y por esa cuarentena no las pueden realizar. De igual manera, el encierro, la cuarentena de no poder salir de sus casas ha afectado notablemente la salud mental en diversas poblaciones. Es así como tenemos estudios en poblaciones pediátricas a partir de Medrano en el año 2020 que acaba de publicar, de Barclay en poblaciones estudiantiles, de Jiménez Pavón en adultos mayores y de Pera también. Normalmente sabemos, debido a nuestro conocimiento en el área del deporte, de la actividad física, que los programas de actividad física dirigida permiten generar cambios positivos y unas afectaciones bastante importantes en los hábitos y el estilo de vida saludable. Estos hábitos y estilos de vida saludable pues esperamos que sean perdurables en el tiempo, y es parte de lo que trabajamos nosotros dentro del curso Deporte Formativo. Debido a esta pandemia, entonces nosotros desde el área de deporte, de educación física y deporte, nos planteamos esta nueva situación. Cómo nosotros poder brindarle a nuestros estudiantes una oportunidad para que ellos pudieran generar espacios de ejercicio físico, los cuales mejoraran su condición funcional y también ayudara un poco en el estado de salud mental. Por esa razón, nosotros hemos generado un nuevo programa, el cual se basa en movimientos funcionales diferentes a lo que manejamos anteriormente, que eran disciplinas deportivas, y tratando de generar unos cambios funcionales para que ellos puedan realizar ejercicios de forma segura y que tengan unos resultados óptimos. Entonces, la idea es que hemos cambiado notablemente el contenido de deporte formativo para poderlo brindar de forma remota, virtual. Entonces, como es un proyecto que estamos desarrollando en este momento, pues voy a presentar el objetivo general, pues es conocer los efectos del programa de deporte formativo en los componentes motriz y emocional de los estudiantes que lo toman de manera virtual síncrona.
Nosotros quisimos hacerlo virtual sincrónica para poder tener esa cercanía, ese manejo social que de alguna manera intentamos dar desde la virtualidad de las clases. La metodología del trabajo que nosotros hemos desarrollado y estamos desarrollando, pues es un estudio primero descriptivo. Vamos a mirar si existe alguna correlación entre las variables obtenidas, no probabilístico y de corte longitudinal, debido a que vamos a trabajar durante todo lo que es el semestre 2022, en los cuales vamos a tener los criterios para poder pertenecer pues al estudio que tenemos, que se tiende a ser estudiantes matriculados en la asignatura de deporte formativo, quienes serán parte del grupo de intervención. Nosotros hemos desarrollado de hace más de 15 años ya unas proformas y unas fichas de recolección de información, las cuales tenemos bastante afinadas, que nos permiten conocer fuertemente los individuos con los cuales estamos trabajando. En ese formulario, que ya lo hemos adoptado de forma virtual de hace bastantes años, podemos entonces darnos la oportunidad de poder conocer, describir y comparar ciertas situaciones que vamos determinando aquí. De igual manera, los estudiantes tienen la oportunidad, según de participar o no en los estudios que nosotros podamos determinar dentro de la asignatura, por lo cual existe una casilla a la cual ellos pueden marcar. Entonces, nosotros tenemos matriculados este semestre 1.130 estudiantes en el curso, pero no necesariamente todos van a participar del mismo. Y tenemos un grupo de control, que el grupo de control son estudiantes de primer semestre de educación física y deporte que acaban de ingresar y que tienen condiciones similares en cuanto a las vivencias de esta pandemia, o sea que son estudiantes recién egresados del colegio, han vivenciado y han terminado su colegio de forma virtual y han ingresado a la universidad y están asumiendo también el reto de tomar este semestre 2022 de forma virtual, para lo cual contamos con cerca de 50 personas, que sería nuestro grupo control. ¿Por qué va a ser nuestro grupo control? Porque no van a realizar las actividades que tenemos determinadas dentro del curso de deporte formativo. Entonces nosotros vamos a hacer una aplicación del programa de los ejercicios descritos en deporte formativo basados en movimientos funcionales. Para lo cual nosotros entonces vamos a tener en cuenta dos instrumentos de valoración básicamente que ya hemos aplicado en un primer momento, que es el inventario de depresión de Beck, qué pena, disculpen, que es el BDI-2, y el Functional Movement Screening, que es la evaluación funcional que mide a partir de 7 movimientos, lo vamos a ver más adelante, mide la funcionalidad de esa persona a partir de 7 movimientos básicos. Estos instrumentos los vamos a tomar en 2 momentos, al inicio y al final del semestre, para lo cual nosotros vamos a hacer también entonces un trabajo estadístico de medidas de tendencia central, de dispersión, vamos a hacer pruebas de comprobación de normalidad para saber qué tipo de estadística aplicar, paramétrica o no paramétrica, y poder sacar los diferentes análisis con el paquete estadístico SPSS versión 25. Yéndonos a la metodología, aquí tenemos las escalas que maneja el inventario de presión de Beck, que existen varias escalas. Vamos a trabajar con la original, que se manejan con 4 categorías, con mínima, leve, moderada y grave, y cada pregunta que se realiza pues tiene una valoración y al final se toma una valoración total. Y nosotros en la parte de los movimientos funcionales hemos adaptado como forma de evaluar el programa cómo ha mejorado su aspecto motriz estos movimientos que tenemos ahí abajo, que son los movimientos que realiza el Functional Movement Screen, que son 7 movimientos básicos, los cuales me dan también una puntuación desde el punto de vista objetivo, porque nosotros hacemos la evaluación de forma sincrónica, no en algunos casos, otra de forma asincrónica, ellos enviándonos los videos, y lo cual permitirá que nosotros podamos hacer una evaluación objetiva. Este Functional Movement Screen, FMS como se conoce, da un puntaje total de 21 puntos en caso de que realice todos los movimientos perfectamente,
y si tiene algún movimiento que no lo realiza adecuadamente, pues va bajando la puntuación. Basándonos en este FMS, se ha programado todas las 14 clases que vemos en deporte formativo durante el semestre, que son 2 horas semanales, basándonos en estos movimientos para mejorar la funcionalidad que estos movimientos requieren. Como resultados preliminares, pues voy a presentar esto que hemos analizado de primera medida, porque pues no hemos realizado la evaluación número 2. Tenemos los 2 grupos de intervención y de control, los tamaños de las muestras que hemos analizado por ahora. Tenemos una edad que es muy similar, de 21 años para el grupo de intervención y 20,3 para el grupo control. Y quise colocar aquí los valores promedio del FMS para ambos grupos, que son muy similares. Por motivos éticos no quise colocar la clasificación actual que tenemos tanto los grupos de intervención como el grupo control, pero sí se van a realizar las comparativas tanto pre como post. Es claro anotar que en el FMS un puntaje menor a 14 puntos requiere o sugiere una probabilidad de lesión 4 veces mayor que aquella persona que tiene un puntaje superior a este. Bueno, como conclusiones esperamos conocer pues, los efectos del programa de deporte formativo en los componentes tanto motriz y motivacional. Nos interesa mucho la parte motivacional de los estudiantes, cómo este programa si afecta positivamente ese componente y poder determinar también la efectividad de alguna manera del uso de las clases virtuales, porque es una nueva realidad que nos va a tocar asumir y dentro del programa de educación física y deporte ha tocado organizar la mayor cantidad de clases prácticas de forma virtual. Entonces es un desafío el cual estamos asumiendo de una muy buena manera. Finalmente, pues aquí les presento algunas referencias que estamos estudiando para realizar el proyecto que les acabo de presentar. Muchísimas gracias por su asistencia y espero pues que hayan preguntas al respecto. Gracias, profesor Francisco, por compartir el avance de su investigación. Entiendo por interno que no hay preguntas. Muchísimas gracias por compartir y estar con nosotros en nuestro mini simposio de la Escuela de Rehabilitación Humana. Igual a todos los asistentes que estuvieron el día de hoy y a los conferencistas. En este momento también les damos la invitación para que pasen al stand del simposio de investigaciones y que regresen nuevamente al Salón 3 al cierre cultural del día de hoy a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy.